Bueno, yo les voy a hablar de la hermenéutica del sujeto. Es un estudio realizado por Michel Foucault en sus últimos 5 años de vida. Es preciso aclarar que, ya que se realizó en sus últimos momentos de vida, eventualmente tuvo que ser retomado como un trabajo colectivo. Pero en esencia, el estudio buscaba hablar sobre la sexualidad. Claro que esto simplemente era una manera de encubrir un proyecto mucho más grande que venía vinculado directamente con crear la genealogía de la moral, obviamente un proyecto nietzscheano. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la genealogía de la moral, que son el estudio de las prohibiciones, restricciones, de lo que el sistema capitalista o el sistema occidental nos ha enseñado que está bien, que está mal, lo que es normal o no. Para Michel Foucault era de esperarse que realizara este tipo de proyectos, este tipo de críticas, ya que todos sus trabajos giran en torno a la defensa de la libertad. Esto, claro, consiguiéndolo con estudios como lo son la develación de las estructuras de valor, que hablamos de cómo es que nosotros le damos validez a ciertos discursos, a ciertas ideas. También lo que es la arqueología de las ciencias sociales, por ejemplo, la historia, la antropología. Con ello buscamos entender cómo es que las culturas han evolucionado, cómo pasamos de la cultura romana a la griega, tal vez el último gran golpe de Europa con el Renacimiento, y cómo es que las mismas nos van forjando. Por último, hablamos de lo que es la microfísica del poder, que cómo es que esta parte de entender lo que está bien, lo que está mal, inicia desde casa, porque en algún momento nosotros tuvimos o tenemos sujetos cuidadores, por no decir padres, que nos enseñaron a diferenciar lo que es bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto, como ya les había mencionado. Pero el ciclo no termina ahí, sino que nosotros en algún momento vamos a ser esos sujetos cuidadores. Entonces es un proceso continuo, tal vez un círculo vicioso. Y bien, en la siguiente diapositiva hablaremos sobre lo que es la hermenéutica del sujeto. Es una crítica directa sobre lo que ya está preestablecido y cómo esto violenta la libertad y a su vez fomenta el sometimiento. Por sometimiento me refiero a cómo nos conformamos con lo que nos enseñan y no cuestionamos. Y en la siguiente diapositiva nos habla del vínculo que existe entre esta crítica y el proyecto nietzscheano, que nos habla de cómo debemos de conocernos para romper esto. Sí, hay que cuestionarnos cosas nuevas que anteriormente no se habían realizado, temas de los que no se hablan o no está permitido hablarse, pero antes de siquiera llegar a este punto debemos de conocernos primero nosotros mismos, debemos de conocer nuestros límites, debemos de conocer nuestras fortalezas. En la siguiente diapositiva hablamos de lo que es el cuidado y el conocimiento de nosotros mismos. Si bien ambos en algún momento fueron un privilegio, ahora se consideran en su máximo ideal una obligación. Debemos de conocernos a nosotros mismos y ocuparnos de nosotros mismos de manera recíproca. No podemos decir que si me cuido un poco más, pues está bien que descuide la parte de ocuparnos. ¿Y por qué era un privilegio? Porque inicialmente el que alguien se ocupara de ti era únicamente el derecho o privilegio que tenían ciertos monarcas al contar con tantos subordinados, con tantas personas por debajo de él que debían hacer las actividades que él les ordenara. Es entonces que fue un privilegio. Sin embargo, con la evolución de las culturas o el cambio que hemos tenido en los sistemas políticos, por ejemplo el nuestro, es únicamente una obligación o un derecho nuestro. Esto dependerá de la preocupación o de la importancia que le demos. Pero bueno, empezamos con el conocernos a nosotros mismos. Con ello pasamos a la siguiente diapositiva, en la que hablamos de la epimeleia. Este concepto se refiere a la manera en la que nosotros nos enfrentamos al mundo, cómo nos comportamos respecto al mundo, cómo nos relacionamos con otras personas y nuevamente con el mundo.
También hablamos de la epimeleia heatu, que nos referimos a cómo nos comportamos por nosotros mismos, cómo nos preocupamos en nosotros mismos. Esto es algo que se debe de realizar de manera personal, hablando de un entorno aislado, aunque eventualmente en las culturas se dejó de realizar porque este tipo de acciones ahora las conocemos como actos de egoísmo, porque en esta parte de la epimeleia heatu nos habla de cómo debemos de preocuparnos primero nosotros para posteriormente preocuparnos por alguien más. Es parecido a lo que sucede cuando abordas un avión y la sobrecargo te dice que si sucede algún incidente, las máscaras de oxígeno van a bajar y antes de ayudar a alguien más tú te debes de colocar la tuya y posteriormente puedes ayudar a alguien más. Si tú no te conoces, si tú no conoces las dificultades que se presentan en tu vida, si tú no conoces las cuestiones que simplemente no están funcionando, no puedes ayudar a alguien más, porque si ayudas a esta persona, si ayudas a esta otra persona antes de siquiera conocerte, antes de siquiera trabajar en ti mismo, lo que vas a hacer es que esta persona adquiere el conocimiento que tú le estás dando y sin embargo hablamos de un conocimiento erróneo. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es la epimeleia designada, que se refiere a la manera en la que cómo actuamos, cómo ejercemos, obviamente solos, cómo ejercemos en la sociedad y cómo esto puede ayudar para bien o para mal en la sociedad. Y hablamos de un acto que no es aislado, que por ejemplo no se queda en lo que hiciste, sino que eventualmente entre muchos poquitos y muchas personas que probablemente realicen inconsciente o conscientemente ese mismo acto, afecta en la historia y en la evolución de la sociedad. En la siguiente diapositiva hablaremos de cómo el sujeto llega a conocerse, cómo el sujeto llega a la verdad. Esto se va a basar en un proceso filosófico que llamaremos espiritualidad, que con ello se busca el realizar las prácticas, búsquedas, experiencias, purificaciones, renuncias a ciertas cosas, modificaciones en general del sujeto. Esta espiritualidad tendrá 3 características para conseguir la verdad, y es que 1, la verdad no se cede al sujeto solo por un simple derecho, que la 2, no existirá la verdad sin una conversión del trabajo, que esta obviamente se conseguirá mediante ascesis, que es la práctica y generar ciertos hábitos en la sociedad. Con todo eso nos referimos a que los actos, las transformaciones que se hagan no van a ser en un lugar aislado como puede ser nuestra casa estando solos, sino en ejecuciones que se hagan de manera pública, acciones que ayuden a transformar para bien a la sociedad y no simplemente se quede de manera aislada. Por último, es que el acceso de la verdad se produce como un efecto de retorno, por decir un pago, tras haber aceptado transformarte y tras haberte transformado en sí. ¿Esto por qué? Porque la verdad iluminará al sujeto y por consecuencia el sujeto actuará conforme a la verdad que le ha sido presentada por todos los estudios, las transformaciones, los hábitos, los actos que él ha hecho en el camino para transformarse, y esto implica una evolución filosófica. Claro, esto hablamos de en su momento lo que se tomaba como la verdad, aunque ahora también se toma con mayor validez las cuestiones como la ciencia o la historia, que son un precursor en lo que nos ayuda a averiguar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es cierto o falso. Bueno, en la siguiente diapositiva hablamos de cómo es que este tipo de conocimientos o cómo conocernos a nosotros mismos nos ayudan, entre comillas, a saber cómo gobernar a otros.
Platón consideraba que existían tres prácticas globales que generaban el cambio, que uno era la práctica de la concentración del alma, la práctica del retiro, que es decir, estar en un ambiente aislado, y la práctica del endurecimiento. Y como hincapié decimos que no puede existir un cuidado de uno mismo sin un maestro. Y bueno, en la siguiente diapositiva veremos cómo cuidarnos nos enseñará eventualmente a cómo gobernar a otros. Platón planteaba tres prácticas globales que generaban el cambio, que una era la concentración del alma, el retiro, hablamos de un aislamiento, y el endurecimiento, aunque Michel Foucault hacía un hincapié en que no podía generarse el conocimiento de nosotros mismos si no teníamos un maestro. Por maestro no nos referimos a un docente, sino a una persona guía, a una persona que ejerza como nuestro ejemplo. Michel Foucault igualmente hablaba de que la docencia, la parte que nosotros aprendemos en la escuela, en clases, de manera específica, es buena, pero no es suficiente, por lo que yo lo relacioné un tanto con las personas cuidadoras, como se los había mencionado al inicio del video, que son estas personas que implícitamente te enseñan qué tan importante eres y qué tan importante es el cuidado, podemos decir mental o emocional, que se genera en cada uno de nosotros. En la siguiente diapositiva hablaremos del conjunto de las prácticas que se consideran para las líneas de evolución del cuidado. Esto no nos servirá para analizarnos a nosotros mismos, sino para analizar a un tercero a través de los rasgos que les voy a dar, que son la dialéctica, la economía y la erótica. La dialéctica nos habla de cómo el sujeto interactúa en términos generales, cómo piensa, cómo reacciona ante ciertos procesos, cómo genera o trata de generar nuevo conocimiento. En la cuestión económica hablamos de cómo nos relacionamos en una cuestión social, y esto lo vemos a través de cómo probablemente en su familia administran el dinero, cómo en su esfera, si no por llamarlo estrato social, ejerce sobre la sociedad. Un ejemplo tal vez muy burdo, si es una persona que trata de solucionar las cosas con dinero, o por el contrario, si a pesar de que tiene dinero es una persona, llamémosla, humilde. Y por último, la erótica nos habla de cómo es que nos relacionamos en las cuestiones sentimentales. Esto a través de cómo conversa una persona con otra, cómo se relaciona, cómo se comunica, ya sea verbal o no verbal. En la siguiente diapositiva hablamos del cuidado, del conocimiento y la reciprocidad que debe de haber entre ambas. Leemos: el conocerse conduce a la sabiduría, por ende al poder gobernar y a la salvación. El sujeto que se conoce y que se ocupa de sí mismo puede hablar de gobernar, no por el hecho de ejercer poder sobre alguien, sino porque tiene la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, tomando en general todos los aspectos posibles y no simplemente los que se le han impuesto. Con esto hablamos de una salvación probablemente espiritual, ya que pasamos por los tres momentos, que son filosofar, ejecutar, que sería el salvar a alguien, el gobernar, y por último una catarsis genérica en la sociedad. Epístofe y conversión. Esto es liberarse de aquello de lo que de lo que dependemos y lo que no controlamos. Con Platón está el concepto de epístofe y tiene los 4 elementos siguientes, que sería alejarse de las apariencias o prejuicios, volver sobre sí, comprobar la propia ignorancia, y realizar actos de reminiscencia y retomar la patria ontológica. En los siglos III y IV, los cristianos retomaron esto y implicaron los siguientes 3 aspectos, que fue una mutación rápida en tanto que suceso, el paso de un estado a ser de otro, que sería el paso de la muerte a la vida como transfiguración, y la renuncia de uno a sí mismo. Toda esta ruptura que se dijeron en los pasos no sería
en el yo, sino para y por el torno al yo. El conocimiento productor del etos. Aquí tenemos dos conceptos, sería etopoien, no sé pronunciar eso, que es la acción-efecto del etos. Esto transforma el etos, el etos transforma la manera de ser o el modo de existencia de un individuo. Y el etopoios, que es todo lo que posee la cualidad de transformar el modo de ser del individuo, de transformar su etos. Estos dos conceptos van en torno al etos y son los que manejan el cómo actuar del individuo y cómo transformar al individuo. El conocimiento útil es un modo de conocimiento racional, a la vez asertivo y perceptivo, capaz de producir un cambio en el modo del ser del sujeto. La fisiología, es el conocimiento de la naturaleza. Este es susceptible de servir de principio a la conducta humana y para poner en juego nuestra libertad. Es susceptible de transformar el sujeto. El sujeto libre que va a encontrar en sí mismo la posibilidad de voluntad inalterable y perfectamente tranquila. Luego aquí tenemos el uno mismo como el centro de la mirada que planea sobre el mundo. Aquí tenemos el concepto de Séneca. Esta se divide en dos partes de la filosofía. La que se refiere al hombre y que trata de lo que es necesario hacer sobre la tierra, y la que se refiere a los dioses y que trata de lo que pasa en el cielo. Todo esto tiene un movimiento real del alma que se eleva así por encima del mundo y que es liberada por las tinieblas en este mundo. Es algo muy como religioso, digámoslo así. Y esto tiene 4 características, que son la primera, la huida, el distanciamiento en relación a los defectos y a los vicios. La segunda es el movimiento que nos conduce hasta Dios. La razón humana es de la misma naturaleza que la razón divina. Tiene las mismas propiedades, el mismo papel y la misma función. El tercero, después en el movimiento nos elevamos hacia el punto más alto. Somos así conducidos por encima de las cosas a cuyo nivel nos encontramos en este mundo. Para finalizar, el alma alcanza de este modo el jirón más íntimo de la naturaleza. Podría ser que aquí empezamos a entender un poco más de la naturaleza misma. Y el punto 4, que es el movimiento, nos sitúa en el lugar más alto del mundo. Para finalizar y poder comprender lo muy poco que somos nosotros. El conocimiento epicúreo es un papel fundamental. Su papel fundamental de este conocimiento es liberarnos de nuestros miedos, de los mitos que nos abruman desde nuestro nacimiento. En cambio, el conocimiento estoico trataba sobre conocer para permitirnos entendernos a nosotros mismos. Resituarnos en el interior de un mundo totalmente racional y tranquilizador. Son muy diferentes porque, son diferentes, pero son van muy de la mano. Ahora tenemos la noción de conversión. Aquí existen 2 componentes esenciales en el retorno a uno mismo, en el volver sobre uno mismo. El primero es el desplazamiento del sujeto en relación a sí mismo. El sujeto debe de ejercitarse en algo que es él mismo. Y el segundo es prácticamente el retorno. Aquí sería más o menos como volver y, pensar, meditar, lo que sea, todo lo que hemos hecho para aprender sobre nosotros mismos, que es lo que dije hace un momento de sacar los prejuicios y todo eso. Y existen otros 2 grandes modelos para explicar la relación que existe entre el cuidado de uno mismo y el conocimiento de uno mismo.
el platónico y el cristiano. El modelo platónico es el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de lo verdadero, el cuidado de uno mismo y el retorno al ser. En cambio, el modelo cristiano se divide más o menos en 3, que el primero es el torno a la circularidad entre verdad del texto y el conocimiento de uno mismo. El segundo va en torno a la interpretación del método exégito. Y el tercero va en torno a la fijación de la renuncia a sí mismo como objetivo. Y entre estos dos modelos, digamos que se unieron, o varias de sus puntos se juntaron, se unieron o algo parecido, y crearon otro modelo que es el helenístico, que a diferencia del modelo platónico, no identifica el cuidado de uno mismo como el conocimiento de uno mismo, sino que confiere al cuidado de uno mismo a la autonomía. Y a diferencia del modelo cristiano, no interpreta el sí mismo como aquello a que es necesario renunciar, sino como un objetivo a alcanzar. El modelo helenístico está articulado en torno a la autoafinidad de sí, es decir, sobre la conversión de uno mismo. Aquí es como les digo, es más o menos la misma idea de los otros dos, pero se cambia en cierto punto, toma ciertos puntos de los otros y se cambia. Luego está la espiritualidad y la ascesis. Aquí está dos conceptos muy pequeños, que es la matesis, que es el saber del mundo, y la ascesis, que es el saber del sujeto. El saber del sujeto, que es la ascesis, implica el desplazamiento del sujeto, valoración de las cosas a partir de su realidad en el interior del cosmos. Esto consiste prácticamente en el saber espiritual. La cuestión que plantean los griegos y los romanos sobre la relación entre teoría y práctica es conocer lo que verdadero puede permitir al sujeto no solo actuar como debe actuar, sino ser como debe y como quiere ser. Y por último tenemos el concepto de paresia. Etimológicamente significa decirlo todo, pero sin etimologías de por medio. La paresia se refiere, a mi juicio, a la cualidad moral, que es la actitud y el ethos, y al procedimiento técnico indispensable para transmitir el discurso verdadero, aquel que tiene necesidad de él para constituirse en soberano de sí mismo. La paresia es decirlo todo con libertad, con apertura y con franqueza, a diferencia de la retórica, que ésta pretendía persuadir. La paresia es una forma de expresarse libremente para que el otro pueda saber qué es realmente verdadero. Y por último, tenemos la pedagogía y psicagogía. La psicagogía es la transmisión de una verdad, pero no tiene por qué hacer que el sujeto que lo escucha se llene de actitudes o capacidades, sino que solamente viene a modificar el modo de ser de ese sujeto. Tengo un ejemplo que es muy extraño, pero se me viene a la mente que en los grupos de Alcohólicos Anónimos, supongo que les dan una plática o algo así. Entonces, sus pláticas simplemente los hacen dejar el alcohol o algo por el estilo, intentar dejarlo. Simplemente modifican su modo de ser, dejar de hacer algo, pero no los llenan de actitudes, no los hacen más fuertes o algo así. Y la pedagogía, como pues muchos saben, es efectivamente, aquí en la pedagogía el maestro es quien formula la verdad.
y estas van relacionadas o algo así. Y ya sería